Hola, soy Jordi Jordá y en el reportaje de hoy os enseñamos las diferencias entre la bicicleta de triatlón y la bicicleta convencional. Si tenéis que comprar una bicicleta, en este reportaje os enseñamos cuál va a ser la mejor opción en función de vuestras necesidades. Empezaremos por la bici de triatlón. Dos características básicas la diferencian de la convencional. Por una parte, la geometría del cuadro y por otra, el manillar de triatleta. Cuando nos referimos a la geometría, la mayor diferencia que existe entre una bicicleta de triatlón y una bicicleta convencional es el ángulo del tubo del sillín. En bicicletas de triatlón el ángulo es un poco más abierto que en las convencionales, en torno a 76-78 grados, cuando en las convencionales está en 72-74. La segunda característica, la referida al manillar de triatleta, presenta tres aspectos diferenciados. Por una parte, el apoyabrazos, que es el lugar donde colocamos el brazo para tener una situación cómoda durante el pedaleo. Por otra, la situación del cambio. El cambio está situado en la parte distal del acople y no en la zona que habitualmente se suele colocar en la convencional, que es en los frenos, y finalmente la posición aerodinámica que el manillar ofrece a la resistencia al avance. A principios de los años 90, la característica de las bicicletas de triatlón se focalizaba única y exclusivamente en el manillar de triatleta. No obstante, la propia evolución tiró hacia cuadros más modelados, con un coeficiente de forma mucho menor que favorecía la aerodinámica, tanto con formas planas en cada una de los tubos de la bicicleta, como también en la tija del sillín, formas lo más aerodinámicas posibles para favorecer que la bicicleta deslizase mejor por el viento. La consecuencia de tener un ángulo más abierto del tubo del sillín repercute directamente en el tronco y los brazos del triatleta, que están tirados más hacia adelante, posibilitando una posición más natural en el manillar de triatlón. La consecuencia de todo ello es que el cuádriceps participa más activamente con una implicación menor del isquio, de tal forma que cuando el deportista baja a correr, en principio la fatiga de los isquiotibiales es menor que en una bicicleta convencional. Cuando nos referimos a la resistencia aerodinámica, el factor que el deportista puede influir sobre la mejora de esa resistencia es el área frontal efectiva. Tener una posición lo más aerodinámica que ofrezca una área frontal mínima posibilita que la resistencia aerodinámica sea menor, influya menos en el rendimiento del deportista. El manillar de triatleta, además de mejorar tu área frontal, facilita los gestos del triatleta en la competición. El tener las manetas de cambio en los acoples facilita esas acciones. Finalmente, el casco aero es otro de los componentes necesarios para tener un área frontal menor y ofrecer menor resistencia al avance. El último aspecto a tener en cuenta en las bicicletas de triatlón son las ruedas de perfil. Las ruedas de perfil tienen dos cometidos. En primer lugar, favorecer el efecto vela que tienen cuando hay vientos de costado. Y en segundo, aprovecharse de la inercia que éstas ocasionan a altas velocidades. Cuando el perfil es más alto, la inercia que provocas es mayor. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que son velocidades a partir de 38 km por hora. Por debajo de esas velocidades, ese beneficio es más perjudicial que positivo. Desde nuestro punto de vista, esta bicicleta va dirigida a gente experta, gente que ya ha tenido unos años de competición y que actualmente se está dedicando a la larga distancia. Si os fijáis, el manillar de triatleta, como lo hemos presentado, es incompatible con pruebas sprint y olímpicas. Por tanto, esta bici tiene una especificidad para deportistas de larga distancia. ¿Quién no debe comprarse esta bicicleta? Esta bici no es ideal para gente novel y que se inicia. Frente a esta bicicleta, una bici convencional, mucho más versátil, nos posibilita una evolución mucho más lógica. Pensad que este tipo de bicis dificulta el rodaje en pelotón o subidas a puerto. No es una posición muy cómoda para poder gestionarlas. Rodar en pelotón y tener las manos alejadas de los frenos es un peligro. Para los triatletas que asumen distancias sprint y olímpicas, esta es la bicicleta ideal. Una bicicleta convencional cuya característica fundamental respecto a la geometría es que el ángulo del tubo del sillín es más cerrado.
el deportista retrasa la posición en el asiento y por tanto la implicación de los cuádriceps es menor. La geometría de una bicicleta convencional te posibilita una búsqueda inherente de las manos al manillar. De igual forma, el deportista utiliza casi toda la superficie del sillín, en tanto que el tronco está en una posición más elevada. La posición de los brazos del triatleta es mucho más abierta que en la anterior bicicleta. También es cierto que es una posición más cómoda, pero mucho menos aerodinámica. No obstante, el triatleta tiene recursos para mejorar su resistencia al aire, que no son tan efectivos como una bicicleta de triatlón, pero que mejoran sensiblemente a la posición inicial de las manos en los frenos. Esta es cuando el deportista va cogido debajo. Al bajar un poco la posición del tronco, favorece tener una posición más aerodinámica y por tanto una menor resistencia al avance. Existe la posibilidad de que muchos triatletas presenten en sus bicicletas acoples específicos para la corta distancia, caracterizados porque estos están cerrados y no sobrepasan la línea de las manetas de freno. Cuando el triatleta utiliza el acople en la bicicleta convencional, únicamente consigue beneficios en la posición aerodinámica y no en la eficiencia de pedaleo. Dos déficits con respecto a la bicicleta de triatleta tiene esta posición. Uno, con respecto a la participación del cuádriceps. Al no tener una posición adelantada, el cuádriceps no participa de forma tan eficiente como lo hace en la bicicleta de triatlón. Y dos, la posibilidad de contacto del diafragma con las rodillas, lo que dificulta una respiración mucho más efectiva que en una posición más erguida. Esperamos que os haya gustado este reportaje y os haya sido de utilidad. Hasta luego. Hay que agradecerles mucho. Ellos empezaron a tirar del carro del running a principios de los 80. Hoy, organizadores de eventos de enorme magnitud, no quieren perder ese cariz familiar y cercano. Hemos pasado una tarde con la Sociedad Deportiva Correcaminos. Hola, soy Miguel Rubio, entrenador de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Bienvenidos a una jornada de entrenamiento de nuestro club. Yo llevo en lo que es en el mundo del atletismo desde los 16 años. Yo estuve entrenando en el Valencia, compitiendo con ellos, cuando existía la sección de atletismo del Valencia Club de Fútbol. Empecé en el año 83, vi la primera Volta a peu y pensé que podría ser una buena manera de iniciarse, y hasta el año 84 no corrí bien mi primera Volta a peu y también mi primera San Silvestre, que las he corrido todas hasta ahora. La mayoría de las veces cuando salíamos a correr por ahí nos decían que a la cocina y a fregar, y cocinábamos, fregábamos y nos daba tiempo también para correr y atender todo lo demás. Pues yo llevo 5 años en la sociedad y me apunté porque me gustaba el atletismo. Yo antes hacía fútbol, pero me apunté por eso, me apetecía competir y moverme en el mundo del atletismo un poco. Aquí no hay presión, aquí lo que se hace es cada atleta, cada corredor, elige lo que quiere hacer. Bueno, yo empecé ya tarde, yo empecé con 37 años y somos del grupo de veteranos que nos hemos ido enganchando a correr aquí en el club. Veníamos de nadar y bueno, nos fuimos enganchando a correr un día a la semana, 2, 3 y bueno, al final vas haciendo carreritas y acabas haciendo maratones. Y bueno, un amigo mío se apuntó al club y a raíz de él me empujó que me apuntara y gracias a él estoy aquí. La sección de atletismo se diferencia entre grupos de escuela, luego un grupo de iniciación, luego hay un grupo de perfeccionamiento y dentro de esto hay varios niveles. Hay gente que entrena con objetivos sencillamente de competir y participar, y hay otro grupo que ya hace marcas más exigentes. Miguel muy bueno, aparte de que es una persona a la que hay que admirar por todo lo que ha hecho y los tiempos que tiene, es una persona encantadora y además muy buen entrenador. Ahora vamos a conectar con nuestro presidente, que está en la sede del club, Paco Bravo. Adelante, Paco. Hola Miguel y amigos, espero que no tengáis mucho calor, que parece que ha despertado el calor. Bueno, con estos colegas de Planeta Sprint queremos también enseñar un poquito lo que se hace aquí en las oficinas
que es de una manera o de otra el complemento a todo lo que hacéis vosotros en las pistas y en las carreras los domingos. Bueno, pues esta historia arranca con una pandilla de aficionados a la carrera a pie, que no fue otra cosa que el llegar a la edad en la cual dejas el fútbol, que es los 30 y pocos años, en 1979. Y de ahí surgen varias cosas, como las 24 horas de footing en Alameda, una serie de carrerillas que hacemos, y ya nos lanzamos el 29 de marzo de 1981 a la organización del primer Maratón Popular de Valencia, que de hecho es el mismo día, del mismo mes, del mismo año que el primer Maratón de Londres. En este momento somos alrededor de 700 y algo socios, y digo y algo porque la crisis económica también está impactando en cuanto a los socios, que no deja de ser uno de los clubs de mayor arraigo en España y probablemente del exterior, puesto que esto es club y muchas de las organizaciones que organizan carreras a nivel mundial son grandes empresas. Bueno, pues este local, desde el mes de mayo del año pasado, pertenece 100% a Correcaminos, puesto que terminamos de pagar la hipoteca. Nos vinimos aquí hace ya 15 años porque queríamos estar cerca del río, que era un poquito la pista de atletismo de los corredores de Correcaminos. El deporte, y en este caso el running, te prepara mucho mejor para enfrentarte a los retos de la vida que tener una actitud sedentaria. Es decir, el que tiene una actitud sedentaria, aunque no quiera mentalmente, espera que algo le traiga la solución. Hemos lanzado el proyecto que se llama 10K Mujeres, que vamos a hacer su primera edición el 4 de mayo de 2014, Día de la Madre. Pues todos tenemos 30 y tantos años más que teníamos. Este es un club en el cual la renovación generacional está por hacer, y de pensar en el futuro, porque los eventos que hacemos tienen una dimensión y una proyección muchísimo mayor que tiene el propio club, que algo tenemos que hacer para darle, yo diría, no un escalón más, sino un par de pisos más. Bueno, Miguel, colegas, yo ya he cumplido, ya he dicho todo lo que tenía que decir del club, de nuestras instalaciones y todo lo bueno que hacemos aquí. Ahora ya os toca a vosotros demostrarles a estos muchachos de que no solo hablamos y somos administrativos, sino que también somos corredores, y en este caso muy buenos corredores. Suerte. Pues después de tantos años es pues la mitad de mi vida, 30 años ya que voy a hacer de socia, y no solamente es el correr, sino una forma de vida, amistades y un sinfín de otras cosas. Buenos viajes, buenas actividades, hemos ido al cine, al teatro, donde ha hecho falta. Hay mucho compañerismo, te ríes mucho, te lo pasas muy bien. Generalmente el ambiente de los corredores es un ambiente muy sano y muy divertido. Espero que os haya gustado el reportaje y nos hayáis conocido un poco más. Chavales, vamos a entrenar. ¡Vamos, campeones! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, pues aquí lo dejamos. La semana que viene rematamos la temporada de Planeta Sprint. Hasta luego.